En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor lo sucedido. Entonces el Señor le llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los que de forma blasfema y herética dicen que Jesucristo estaba condicionado por su época y que sus enseñanzas eran enseñanzas humanas que podemos y debemos cambiar, es decir, para los que niegan la divinidad de Jesucristo, entre las muchas cosas que hay en el Evangelio que demuestran que esto es falso y que Jesús tenía plena conciencia de su divinidad, entre esas muchas cosas está esta. Jesucristo rompe con una de las tradiciones más arraigadas de su época, la ley del talión. Se llama así a la ley que permitía la venganza a los judíos, que la permitía de una forma medida, de una forma tasada, no una venganza excesiva, sino una venganza limitada, que ya era un avance comparado con lo que hacían otros pueblos y otras religiones. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, pues Jesucristo rompe con esa importantísima tradición judía y habla una y otra vez del perdón. Lo dice, por ejemplo, nos lo enseña en la oración del Padre Nuestro, y lo reitera una y otra vez, de muchas maneras, y luego lo practica. No hay que olvidar cómo muere nuestro Señor, convirtiéndose en abogado defensor de aquellos que no solo le estaban insultando, le estaban crucificando, sino que también le habían torturado y le habían perseguido toda su vida. Padre, perdónales, dice, que no saben lo que hacen. Pero este fragmento del Evangelio, con este ejemplo que pone Jesús, tiene dos aspectos. Hay una primera parte, la acción del soberano magnánimo que perdona la deuda inmensa. Si tuviéramos que hacer una traslación, habría que decir que eran millones de dólares o millones de euros. Perdona una deuda inmensa a uno de sus empleados. Hasta ahí, primera parte. Y de esa primera parte hay una lección que extraer, el agradecimiento. En un mundo como el que vivimos, donde hay una inflación de los derechos hasta el punto de hacer y llamar y considerar y legalizar
como derechos cosas que son crímenes, como es el caso del aborto, en este mundo ha desaparecido el concepto de gratitud. Todo es un derecho, tengo derecho a todo y no le debo nada a nadie. La gente continuamente reclama y reclama cosas que son justas de reclamar y otras cosas que no lo son. El Señor nos enseña que todo es don y que todo es gracia y que el perdón y la misericordia que vienen de Él no son un derecho. El derecho es ser tratado con justicia. Eso es un derecho. Que el juez sea justo es un derecho. Pero que aquel al que has hecho daño te perdone, eso no es un derecho. Eso es un regalo que te dan, es un don que te dan. Y ese don reclama inmediatamente agradecimiento. No merezco el perdón. No tengo derecho al perdón. Tengo derecho a la justicia, eso sí. Pero no tengo derecho al perdón. Si este rey de la parábola le hubiera exigido esta inmensa cantidad de dinero al empleado sin ser el empleado deudor, él podría haber dicho, me estás pidiendo cosas que no tienes derecho a pedirme. Yo no te debo nada o no te debo esa cantidad. Pero no es esto lo que cuenta el Evangelio. El empleado, el siervo, no le dice eso al Señor, le dice perdónamelo, reconoce la existencia de la deuda. Primera lección, por lo tanto, el perdón de Dios es algo que no merecemos, es algo que el Señor nos regala sin mérito nuestro y es algo que por lo tanto tenemos que agradecer. Nos hemos acostumbrado a que pedimos perdón y Dios nos perdona. Y no nos damos cuenta del don inmenso que es que cada vez Dios nos perdone. El perdón de Dios es una de las acciones de Dios que más deberían de suscitar en nosotros la gratitud. Y una gratitud de sentimiento, una gratitud de corazón y una gratitud de obras. Y esa gratitud de obras es lo que da paso a la segunda parte de la parábola de hoy. Tienes un agradecimiento a Dios que te ha perdonado, un agradecimiento a Dios porque no tenías derecho al perdón y el Señor ha sido bueno contigo, ha sido misericordioso contigo, te ha perdonado. Y esta gratitud el Señor te pide que la demuestres perdonando tú a los demás. Pero ¿qué es lo que sucede si tú no lo haces? Es la segunda parte de la parábola que es tremenda, una deuda muchísimo menor y sin comparación, tiene como consecuencia un castigo. Tú que has sido perdonado, por gratitud a Dios, deberías perdonar y sin embargo no eres capaz de perdonar. ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces Dios te dice, tú no has sido capaz de agradecerme perdonando, no has sido capaz de agradecerme perdonando, entonces yo revoco mi perdón hacia ti. Te voy a juzgar no por la deuda que tú tenías conmigo, sino por no haber sido capaz de ser agradecido ante esta deuda, ante el perdón de esta deuda. El agradecimiento es un deber. El agradecimiento no es una opción. El agradecimiento a Dios es una obligación. Tenemos el deber de agradecer, tenemos el deber de amar. Antes decía que vivimos en una sociedad absurda donde hasta el asesinato de un inocente es un derecho. Pero es que esa misma sociedad ha suprimido el concepto de deber. Como ha hinchado tanto el concepto de derecho, ha suprimido el concepto de deber. Y oír hablar de deberes, desde el colegio hasta el trabajo, pasando por las relaciones familiares y, por supuesto, la relación con Dios, oír hablar de deberes es algo que a muchísimos les enferma. Les enferma hasta que ellos ven sus derechos incumplidos o no respetados, entonces se enfadan. Pero mientras han sido ellos los que no han respetado los derechos de los demás, lo justifican. Tenemos deberes para con Dios. El deber del agradecimiento, el deber del amor, tenemos deberes para con Dios y ese deber del agradecimiento tenemos que pagárselo a Dios, tenemos que cumplirlo para con Dios, haciendo lo que Él nos pide.
No puedo decirle a alguien, toma esto, si ese alguien no me lo ha pedido o no lo quiere. Lo primero que tendré que preguntarle es, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Qué puedo hacer para amarte? Entonces él me dice, mira, necesito esto, tú vas y lo compras y se lo das. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios, Señor, tú me has perdonado. ¿Qué puedo hacer yo para agradecerte tu gran misericordia para mí? ¿Qué puedo hacer yo? Y el Señor lo dice, perdona al que a ti te ha hecho daño. La deuda de él contigo es menor que la deuda que tú tienes conmigo. Yo te he perdonado millones, tú perdónale a él un poco de calderilla. Yo te he perdonado una cantidad inmensa, perdónale a él tú ese poquito en comparación que te debe. Es el agradecimiento a Dios que nos perdona sabiendo que no merecemos su perdón, lo que nos tiene que llevar al perdón al prójimo. Pero sin olvidar que si no lo hacemos, nos estamos condenando a nosotros mismos. Perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no somos capaces de perdonar, estamos cerrando la puerta al perdón de Dios hacia nosotros mismos. La primera vez Dios te perdonó. ¿Qué has hecho después? Hagamos una lista de enemigos, entre comillas. Bueno, a veces no tan entre comillas, son muy manifiestos. Hagamos una lista de personas que nos ofenden, o que nos tratan mal, o que nos miran con un poco de desprecio, o que nos tienen manía, cualquier cosa. Hagamos una lista. Y disfrutemos de tener esa lista, porque podemos perdonar. Y eso será lo que al Señor le sirva para decirnos, ven, tú has perdonado, yo también te perdono a ti 1000 veces más de lo que tú has hecho. El perdón que damos a los demás nos garantiza el regalo misericordioso del perdón de Dios. Que así sea.